Ana María, su hermana Susana y su esposo Antonio habían llegado nuevos a un conjunto residencial alejados de su familia y amigos. Por cuestiones del trabajo de Antonio habían sido trasladados a ese nuevo hogar. Tras un embarazo, Ana María había sentido los cambios biológicos en su cuerpo, la flacidez de su estómago, la anchura de sus caderas y el proceso de amamantar habían generado en ella una depresión posparto con la cual Antonio no sabía cómo lidiar. Así que un día decidió incentivar a Ana María a que acudiera al gimnasio cercano a su hogar y comenzara a ejercitarse en un intento de que recuperara su autoestima tras el parto. Su hermana, de 23 años, sería quien le ayudaría con el cuidado de su hijo. Mientras estaba a sus 32, podía esforzarse por recuperar su figura que sentía que había perdido tras el parto. Así que cuando entró en el gimnasio, su cuerpo de 32 años, aún vibrando de energía, se sintió grata, llena de vida y comenzó a hacer un esfuerzo por seguir el paso y la rutina en la búsqueda de recuperar lo que ella consideraba un cuerpo atractivo. La rutina había marcado desde antes su relación con Antonio. Él trabajaba mucho y ella, tras el embarazo, pues se había dedicado los 7 primeros meses de vida en absoluto a criar a su hijo, dejando su trabajo, su profesión y todos sus sueños por ser madre. Mientras que su hermana, de 23 años, continuaba estudiando y manteniéndose en esa buena vibra de energía juvenil. Ninguno de los tres puso resistencia a este cambio de ambiente laboral, a esta nueva rutina de ama de casa, incluso a encontrarse ante la posibilidad de que Ana María ingresara al gimnasio y recuperar un poco de su autoestima perdida. El ambiente olía a sudor, esfuerzo y algo más. Una expectativa que a Ana María la hacía sentir viva. Su entrenador de nombre Marcos ya estaba allí ajustando las pesas con una camiseta pegada a su torso firme de 40 años. Él la miró de manera pícara y le sonrió una sonrisa que ella había llegado a esperar con ansias, puesto que disfrutaba de las virtudes de ver ese cuerpo formado. Tras varias semanas de trabajo, él comenzó a entrenarla de manera particular. Las sesiones comenzaban siempre como de costumbre, con ejercicios de calentamiento y estiramiento. Pero ese día algo fue diferente. La respiración de Ana María se volvía un poquito más pesada, no solamente por el esfuerzo que hacía con las rutinas, sino por la cercanía de Marcos, por la manera en que sus manos, que eran fuertes, guiaban todo su torso, todo su cuerpo en los movimientos de manera correcta, hacía que su calor, el roce de manera accidental de su piel como la con la suya, vibraran. Cuando llegó el momento de hacer las sentadillas con peso, Marcos astutamente se colocó detrás de ella para corregir su postura. Sus manos descansaron suavemente sobre las caderas de Ana María, firme y segura, guiándolas con una especie de presión que la hizo estremecer. Este contacto era electrizante para ella, una corriente que se extendía desde el principio donde él colocaba sus manos hasta lo más profundo de ese ser. Él fácilmente le indicaba con un murmuro de su voz, ronca y casi en su oído, que bajara más, y Ana María, por supuesto, obedecía, sintiendo cómo su cuerpo se iba alineando con el de él, su espalda contra el pecho de Marcos. El calor se intensificó y su mente luchaba por mantenerse concentrada en el ejercicio mientras que su cuerpo anhelaba algo más. En ese momento, Ana María mordió sus labios, consciente de cómo él estaba observando cada uno de sus movimientos. Él simplemente la alentaba diciéndole que lo estaba haciendo muy bien al tiempo que iba rozando la piel cálida de su cuello. Allí, Ana María sintió como un escalofrío que no tenía nada que ver con el proceso del ejercicio. En la última serie, la hizo jadear cuando ella terminó. Marcos simplemente no apartó sus manos de un reposo sobre sus caderas,
pero ahora se movía mucho más lentamente, subiendo por su cintura, y con ellas exploraba con suavidad y con el contraste de sus dedos la fuerza de sus manos. Sus palabras continuaron haciendo eco en sus oídos, alentándola, diciéndole que todo el proceso estaba muy bien. En ese momento, Ana María giró la cabeza y allí su respiración se volvió entrecortadas. Sus labios quedaron casi a milímetros de los suyos. El deseo en el ambiente era palpable, y así que una atención entre los dos envolvía. El preámbulo de lo que ella en su mente sabía que pasaría. Sin pensarlo más, ella cerró la distancia que existía entre ellos y capturó de manera efectiva un beso que sería el inicio de lo que ambos habían estado deseando en silencio durante tanto tiempo, durante tantas sesiones de entrenamiento. Para ambos, el gimnasio quedó en silencio, solo roto por los suspiros y las respiraciones de ambos, mientras Ana María y Marcos se dejaban llevar por ese instante de pasión que había estado latente, encontrándose en las repeticiones de las rutinas de ejercicio. Al llegar a su casa, Ana María sintió la infidelidad palpable de su piel y el deseo de continuar y llevar a término aquel encuentro sexoso lleno de lujuria y pasión que tras su embarazo había dejado de sentir por su esposo Antonio. Inevitablemente cambió con Antonio, quien le daba migajas de pasión por la interrupción de sus encuentros, por el llanto de su hijo, y así ella sintió que no estaba siendo satisfecha del todo. Comenzó a ir con más regularidad al gimnasio, no solo a hacer ejercicio, sino que tras sus rutinas de entrenamiento buscaba cualquier excusa para quedarse conversando con Marco, quien sabía de antemano que Ana María se encontraba deseosa de cualquier contacto físico que éste le pudiera brindar. Sin darse cuenta, Susana, su hermana, estaba cada vez más involucrada con las labores del hogar, las labores que le correspondían a Ana María, incluso en atender de manera organizada a su esposo. Antonio era quien se encargaba de que la ropa estuviese lista, que la comida estuviese a tiempo y que, por supuesto, su hijo estuviese al día con sus camisas, sus siestas y sus cambios de pañal. Sencillamente, en Ana María algo había cambiado. La labor de madre, su cuerpo, el deseo por Antonio, todo esto le jugaba en contra, sin siquiera saber que las cosas se pondrían peor por dejarse arrastrar por la Julia y la pasión que despertaba Marcos con su cercanía a su cuerpo. Un día se quedó más de lo normal en el gimnasio y, estando en los vestidores, el silencio de éste se vio interrumpido por la llegada abrupta de Marcos. Ella estaba de pie cerca de los lockers y Marcos simplemente se aproximó. Me tomó por las manos y dejó caer su cuerpo sobre ella, subiendo sus brazos, y allí unieron sus labios en un profundo beso, su respiración agitada, sus gemidos. Marcos estaba haciéndola sentir mujer otra vez allí, de pie en los lockers con fuerza, con su cuerpo musculoso, con su olor a hombre. Sin detenerse, la llevó al clima una y otra vez durante 30 minutos consecutivos, algo que jamás Ana María había experimentado. Su autoestima, antes debilitada por los cambios de su cuerpo, tuvo una fuerte elevación al sentirse mujer, al sentirse deseada y al ser capaz de despertar en Marcos la lujuria y la locura que los llevó a ese encuentro sexual lleno de pasión, donde se le olvidó por completo su fidelidad a Antonio, donde se le olvidó por completo su rol de madre por ese instante y los que le vendrían en encuentros furtivos al final de los lockers, en el baño del gimnasio y en el último cubículo de los vestidores donde la pasión los atrapara. Ana María se sintió libre, mujer y amante. Antonio empezó a sentir su cuerpo distante, su falta de atención. Fue tajante con sus palabras cuando le exigió a Ana María que retomara a su vida, a su rutina, atenderlo a él, a su rol de madre, a su rol de hogar,
pero ella, cegada por la pasión, la lujuria, los encuentros furtivos con Marcos, habían despertado un falso amor en su espíritu, se negó. Simplemente renunció a ese rol que sentía en ese momento, que no quería llevar su hermana. Ha escuchado todo a un lado de ellos, cargando al bebé, intentando mediar para que los gritos cesaran, para que conversaran como dos personas adultas, llamando la cordura tanto de Ana María como de Antonio. Pero ninguno de los dos tenía medida con las cosas que salían por su boca. Así que ahí mismo, sin más ni más, tomó sus cosas y se marchó. Su hermana se comprometería a ayudarla para que viera a su hijo varias veces en la semana, mientras ella conseguía la estabilidad de un hogar y llevárselos. Pero realmente eso no estaba en los planes de Ana María. Al cabo de unos pocos meses, Marcos fue perdiendo el deseo que en un principio sentía por el cuerpo de Ana María. Al llegar nuevas chicas al gimnasio, éste les prestaba atención y cuidado. Ya no se ocupaba de entrenar a Ana María. Y ella, por supuesto, que sintió pesar de esa situación. Aunque veía a su hijo con regularidad, nunca notó que su ausencia había dejado un vacío en el hogar, que su hermana había llenado. Así que un día, tras un año de ausencia, intentó recuperar a Antonio. Se dio cuenta de que éste ya no quería nada con ella, que mucho había sufrido por su ausencia, y que poco a poco, al cabo del tiempo, su hermana le había ganado el espacio de ama de casa, de madre, e incluso de esposa, así que por un calentón, por un momento de pasión, por un sexo salvaje, Ana María perdió todo, justificándose que solamente tenía depresión posparto. Pero ante Antonio no había razones suficientes para su abandono, ni arrepentimiento en sus palabras, que lo convencieran de volver a estar con ella.